sing hallelujah, Jesus Christ is Lord. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos algo especial. Todos los domingos es algo especial, pero hoy tenemos algo más especial. Así que hoy le va a traer la palabra mi querida amada y esposa Vanessa Bermúdez, la cual es parte de nuestro equipo de enseñanza. Así que gocémonos y vamos a ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mi señora Vanessa. ¿Puedes traerme la botellita de agua? Sí, por favor. Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este servicio de Mana en Español, una vez más a las 12:30. También le decimos hola y bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando por medio de Facebook y el canal de YouTube. Hoy lanzamos el sermón número 2 de esta, lo que yo considero, gran serie. ¿Quién es Señor? Porque en la superficie este es un tema que nosotros podríamos decir, ¿quién es Señor? Pues seguro sabemos quién es Señor. El Señor es nuestro Salvador. Aquel que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Pero hay mucho más. Amén. Así que vamos a seguir adelante para encontrar qué más hay dentro de esa pregunta. ¿Quién es Señor? Probablemente la multitud que se encontraba en el Sermón del Monte escuchando a Jesús estaba pensando lo mismo que nosotros. Cuando Él está tratando de informarles a ellos y de darle una idea más grande de quién Él era, probablemente muchos decían, ¿quién es este? Habían personas que estaban explorando la idea de quién era Jesús. Otros tal vez se preguntaban, ¿quién es este que dice y ha estado cambiando todas las cosas? O simplemente estaban curiosos de aquel hombre que con tanto poder estaba cambiando las cosas. Y tal vez algunos de ustedes que se encuentren aquí se encuentran pensando de la misma manera. Vienen por primera vez, nunca han tenido una experiencia con Cristo Jesús y se dicen, ¿quién es Señor? ¿Quién es Jesús? O simplemente están aquí para encontrar esa idea. ¿Quién es Señor? Ellos, los que escuchaban a Jesús en el Sermón del Monte, estaban investigando a aquel creador de milagros. Pero aquellos, y había muchos, aquellos que ya se creían que tenían la fe toda figurada, porque siempre los hay. Yo me atrevo a asegurar que ellos quedaron sorprendidos de las palabras de nuestro Jesús, que fueron registradas en el capítulo 7 del libro o el Evangelio de Mateo, donde Jesús ha estado usando una serie de analogías. Les preguntó a ellos, ¿quién es Señor? A pesar de que nosotros creamos que sabemos, y sabemos que a veces no sucede, ¿verdad que sí? O que estemos investigando verdaderamente quién es Señor, esta pregunta. Esta pregunta es una de las cosas más fundamentales que nosotros debemos hacernos en nuestro camino de la fe. ¿Quién es Señor? No solamente nuestro Salvador y aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Quién es Señor? Debajo de esa frase
hay muchas cosas más que tenemos que investigar y saber. Amén. Bueno, y hablando de escuchar, como aquellos que estaban escuchando el Sermón del Monte, Edna estaba en la cocina cocinando porque ya su esposo llegaba pronto del trabajo. Ella estaba preparando la comida, sabía que era el momento de que ya Leo pronto llegaría, pero ella, mientras estaba cocinando, ella estaba escuchando en el radio las noticias y oyó que un maníaco se había metido al interestatal o interstate, al interestatal en encontrar el tráfico. Y entonces ella se acuerda que Leo está por llegar, se preocupa un poco y lo llama y le dice, Leo, ¿por dónde viene? ¿Ya vienes de camino? Y él le dice, sí, Edna, ya vengo de camino. Acabo de entrar al interestatal y ya debo estar cerca de la casa. Voy a estar pronto cerca de la casa. Oh, le dice Edna, ten cuidado, Leo. Acuérdate de lo que te dije, que hay un maníaco que está en contra del tráfico. Y Leo hace una pausa e inmediatamente le dice, y lo voy a decir bien puertorriqueño, ¿ok? Chacha, mira, no hay un maniático, hay cientos y cientos de ellos. Leo era el que iba en la dirección contraria. Ok, ahora en serio otra vez, ¿ok? En serio. Entendamos esto. Jesús nos ha estado alimentando con un tema en específico en este Sermón del Monte. Y este tema se trata de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, esta vida de discipulado, ¿verdad que sí? Esta vida de discipulado se trata de quiénes debemos ser, lo que debemos hacer, cómo debemos comunicarnos con los demás, cómo debemos comprometernos, y esto es un compromiso, ¿ok? Esto tiene que ser, si nosotros queremos crecer y madurar, tenemos un compromiso de practicar nuestras disciplinas espirituales. Ya ustedes saben cuáles son nuestras disciplinas espirituales: la oración, leer la palabra, ayunar, no dejar de congregarnos, leer la Biblia, y así sucesivamente. Jesús ha estado dando en el Sermón del Monte esta pregunta como prioridad. ¿A quién tú has dado el encargo de tu vida? Porque si el Señor está a cargo de tu vida, si has entregado totalmente tu vida al Señor, ahí es que el Señor tiene el verdadero señorío de ti. Si nosotros no nos hemos rendido 100% a los pies de la cruz, nosotros no conocemos a Jesús como no es. No le hemos dado el lugar de señorío a nuestro Salvador. Pero veamos cómo Jesús nos lleva a esto. En Mateo 7:15 comienza el versículo diciendo, cuídense de los falsos profetas. Hoy el Señor nos trae la alarma y nos avisa que hay falsos profetas. Amén. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta falso? Un profeta falso, profeta que clama representar a Dios, debo decir, cuando en realidad ellos se están representando a ellos mismos. Y cuidado si hacen peores cosas que esas. Por eso Cristo nos advierte de los falsos profetas. Un profeta que habla verdaderamente de parte de Dios es el verdadero profeta. Y por eso nosotros debemos
es imperativo que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Continúa el versículo diciendo, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Esto está interesante, porque aquí el Señor usa la analogía de las ovejas y más tarde Jesús la va a usar de nuevo. La vamos a ver más adelante. Y entonces vamos a adentrar un poquito más en lo que es una oveja y un buen pastor. Continúa diciendo el verso, pero por dentro son lobos rapaces. El escuchar las voces errantes, hermano, será como la mordida de un animal con aguijón. Van a depositar veneno en el área de la mordida y vas a sentir el daño del veneno en tu cuerpo. Esas voces te llevarán al camino incorrecto, donde tal vez te encuentres con eventos en tu vida que te causarán dolor. ¿Por qué? Por escuchar un mal consejo, por escuchar a alguien que te ha tratado de sacar del camino del Señor, o tal vez ha querido traer división. Tengamos cuidado con las voces que escuchamos. Pero cambiando un poco de tema, vamos ahora un poquito al mundo. ¿Ustedes han notado la confusión allá afuera? El mundo está bien confundido. Allá afuera está grandemente moviéndose la confusión, información falsa, falta de claridad, falta de unidad y definitivamente mucho desacuerdo. Y volviendo a la confusión, esta es definitivamente una de las muchas tácticas del enemigo, estrategias del enemigo. Él siempre está activamente tratando de engañarte, de manipularte, tratando de desviarte del camino y de los pensamientos que vienen verdaderamente de parte del Señor. ¿Cómo es que Él lo hace? Bueno, yo siempre he dicho que Él es un embustero, el padre de toda mentira. Pero ¿qué pasa? Que a menudo lo hace por medio de voces de otros. Amén. Por medio de voces de otros. Voces que aparentan ser genuinas, pero no lo son. Podemos decir que es común en las Escrituras esta advertencia de parte de Jesús de que nos tenemos que mantener en alerta de los falsos profetas y de aquellas voces que pueden ser destructivas. Les voy a entregar varias escrituras sobre esta advertencia que encontramos en las Escrituras para que tomen nota de ellas. Así es que le doy unos segunditos. Si quieren sacar un bolígrafo y un papel donde anotarla, les doy segunditos. Estas referencias se encuentran en Mateo 24:11, Deuteronomio 13 del 1 al 3, Jeremías 14:14, Jeremías 23:16, Marcos 13:22, Lucas 6:26 y Hechos 13:6. Pero le voy a dar dos más, pero esas dos las vamos a leer aquí. En Primera de Juan, versículo 4, capítulo 1, dice: amados, no crean a todo espíritu,
sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y también la siguiente que les voy a leer, donde nos dice que los falsos profetas se levantaron y nos da advertencia de que también estarán dentro del cuerpo de Cristo. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero se levantaron falsos profetas en ese tiempo y todavía en este tiempo. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente, por eso tenemos que probar los espíritus, hermanos, encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Porque no todas las voces son iguales, hermano. Muchas de esas voces que existen hoy en día están y van a desviar a las personas del camino de Jesús. Y las van a desviar de reconocer su señorío. Por ejemplo, una de las prácticas modernas que el enemigo está usando en estos últimos tiempos es que hay por ahí un movimiento que se llama la Nueva Era que dice que nosotros podemos ser nuestros propios dioses. La semana pasada el Señor dijo que la puerta y única puerta al camino, a ese camino que nos va a llevar a la eternidad es ¿quién? Jesús. Él es el único camino. Aunque queramos entrar por otro camino, como muchos quieren entrar por otro camino, o muchos crean que pueden ser sus propios dioses, no podemos, ya que la entrada ya se determinó, está determinada. La entrada es Cristo, punto y se acabó. O como dicen mi hija en inglés, point blank, or something like that. Anyway. Yeah. Y déjenme decirles algo más. Si yo llamo al Señor Jesús y yo no camino en el camino de Jesús, entonces Él definitivamente no es mi Señor. Él es mi Señor y Él tiene señorío de mí cuando yo hago lo que el Señor dice. Lo que está escrito aquí. Si yo voy en contra de eso que está escrito aquí, Él no es mi Señor. Yo soy Señor de mí mismo. De mis propios deseos, de mi concupiscencia. Y eso se llama iniquidad, hermano. Es buscar a Cristo como yo quiero. Es caminar diciéndome ser cristiano como yo quiero. Pero no es como yo quiero. Es como está escrito en la palabra. Y a veces esa palabra es dura. Es dura. Pero aunque no queramos aceptarla, tenemos que aceptarla. Hay personas que de labios para afuera, le sirven servicio a Jesús. Mas sin embargo, Satanás hace que con esos mismos labios que le sirve a Jesús, también ataquen el camino. Para explicar lo que acabo de decir, usemos el ejemplo de una herejía en un versículo, ¿verdad? En un versículo, vamos a hablar de una herejía en un versículo
y lo estamos leyendo, yo lo estoy leyendo, tú lo estás leyendo, cuando lo leo o lo lees tú, recibimos el verso o el versículo, recibimos de ese verso o de ese versículo que nosotros queremos escuchar. Y si nosotros no queremos escuchar lo que ese versículo dice, lo rechazamos. No lo queremos aceptar. En vez de aceptarlo y recibirlo de la manera que Dios ya lo ha escatimado. Mira, la palabra del Señor, lo que está escrito aquí, es clara. Porque si la palabra del Señor no fuera clara y lo que trajera fuera confusión, entonces no sería la palabra del Señor. Por lo tanto, si el versículo me está hablando y yo lo quiero cambiar a mi propio beneplácito, ¿verdad? Pues entonces, eso se convierte en herejía, hermano. La herencia de la profecía falsa es que te dice lo que tú quieres creer como verdad. Aun cuando lo que estás escuchando viole los principios de Dios. Y así hay mucho. Y yo pudiera ser más específica, pero no puedo. Muchas cosas que están pasando dentro de nosotros mismos cristianos, y nosotros sabemos lo que la palabra dice. Mas, sin embargo, decidimos hacerlo a la manera de nosotros, a nuestra conveniencia. Aunque viole los principios de Dios. Recuerden lo que nos advierte Timoteo en la segunda de sus cartas sobre esto. Segunda de Timoteo 4 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Aparentemente esta idea del falso profeta es grande ante los ojos y para Jesús. Él les advierte a sus seguidores que sean cautelosos. Él los llama a los falsos profetas, los llama lobos vestidos de oveja. ¡Auch! Jesús era bien directo. A mí me encanta eso de Jesús. Porque yo digo que cuando nosotros tenemos que decir la verdad y predicar la verdad, nosotros tenemos que ser como Jesús. Directos. Ok, van a ver personas que nos van a rechazar como rechazaron a Jesús cuando Él fue directo y les predicó la verdad. Pero eso es lo que nos espera como discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque si a Él lo persiguieron por decir la verdad, a nosotros también. Amén. Saben, y ya les dije, que Jesús siempre era directo al proclamar la verdad y a lo que Él había venido a exponer las obras del diablo. Ok, si tienen su Biblia, todavía existen las Biblias. Amén. Vayan, si tienen la Biblia, vayan a el Evangelio de Juan, capítulo 10, 1 al 16. Dice el versículo: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz.
llama a sus ovejas por su nombre. ¿Ustedes se imaginan? Qué lindo. Yo puedo ir cuando él me llama por mi nombre. Clarito. Como dice Pablo, na que na. Clarito lo puedo ir cuando me dice Vanessa. Especialmente cuando se quiere subir el temperamento. ¿Ya no? Bueno, no lo niego. Ese es mi aguijón. Pero el Señor es bueno conmigo. Y me llama por mi nombre. Y me pone en mi lugar. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aquí el Señor introduce este ejemplo para dejarnos saber que Él es nuestro ¿qué? Nuestro pastor. Aunque sea una analogía, está claro que sí, que si verdaderamente conocemos la voz del Señor, vamos inmediatamente a responder. ¿Por qué? Porque cuando Él llega y sus seguidores escuchan su voz, ellos lo reconocen inmediatamente. Y se alinean. Una de las cosas que me impacta más de este verso, como estaba diciendo ahorita, es que Él nos llama por nuestro nombre. Lo más precioso del mundo es que el Espíritu Santo esté hablando y antes de decirte algo te diga tu nombre. Qué lindo. Él es nuestro amiguito. Yo lo amo. Proseguimos en el versículo 5, donde dice, el versículo 5 de Juan 10, del 1 al 16, donde dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Yo no sé ustedes, hermanos. Yo no sé ustedes. Pero yo siempre tengo mis antenitas prendidas. Hay que tener esas antenitas prendidas. En otras palabras, usa el discernimiento si Dios te ha dado tu regalo. Porque nosotros no vamos a conocer la voz de los extraños. Amén, ni la vamos a seguir. Claramente Jesús es el buen pastor y es vital para nuestro bienestar espiritual y nuestra jornada aquí en la tierra. Porque ¿cuántos saben que esto es una jornada? Somos peregrinos. Esta no es nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar es el reino de los cielos. Y nuestra jornada aquí en la tierra, que nosotros sepamos reconocer su voz. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a reconocer su voz sobre todas aquellas voces que están sobre nosotros o quieren estar sobre nosotros para desviarnos de nuestro camino. Tenemos que aprender a reconocer sobre todas esas voces la de Jesús. Permítanme leerle una porción del artículo escrito por el pastor Carlos Vargas Valdés. Él escribe: la oveja es un animal frágil. Es además un animal dependiente. No se vale por sí sola. Depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, sino de su pastor. Es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles patitas no puede ni tan siquiera treparse al pastor y necesita que éste la suba. Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. No obedece la voz de cualquier pastor, sino que atiende solo a la voz del suyo. Y así, mis queridos hermanos y hermanitas, es que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Ovejita
obediente, que escuchemos la voz del pastor y en vez de oponernos a lo que Él quiere que nosotros hagamos, nosotros seamos obedientes y lo hagamos. Y claro, nosotros vamos a buscar muchas veces consejos, ¿verdad? Por eso también tenemos que estar bien pendientes y reconocer la voz de nuestro pastor. Y le voy a dar ciertos ejemplos. Por ejemplo, las voces de los pastores tienen peso, porque las voces de los pastores tienen peso. Pero la del buen pastor tiene más peso. Las voces de los amigos, de los padres, de los líderes que tienen una fuerte autoridad espiritual y aún tienen gran influencia, también tienen peso. Pero la del buen pastor tiene más peso que la de todos ellos. Todos ellos tienen y juegan un papel vital para el crecimiento de nuestras vidas. Pero recuerden siempre esto. Las voces de sus consejos, profecías, etcétera, tienen que alinearse siempre ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si a mí me traen una profecía y no se alinea con la palabra de Dios, yo le hago, no lo hago delante de la, ni tampoco los hago sentir mal, pero hago y lo echo al sofacón. Esas profecías tienen que ser probadas y confirmadas. Amén. Porque a veces Dios va a usar las voces de ellos para hablarnos, definitivamente. El Señor va a usar las voces de ellos para hablarnos. Pero Jesús creó un fundamento y este es que nosotros aprendamos a conocer su voz para que cuando Él hable por medio de quien sea, de quien Él escoja, nosotros reconozcamos y sigamos esa voz. Hay también otras maneras por las cuales Él nos puede hablar y es por medio de la Biblia, la oración, la reflexión y meditando en su palabra. Continuamos con Juan. Ahora vamos al versículo 6, donde dice, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Como nosotros tampoco le debemos hacer caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Y tú sabes qué? Tu relación con Jesús comienza contigo mismo. Cuando tú escoges entrar por esa puerta, por la puerta que es Jesús, tiene que ser en arrepentimiento y fe, claro está. Esta relación con Jesús comienza. Y claro, sabemos que Él es el único camino, ¿verdad que sí? Continúo con el versículo 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo le digo, hermanos, en el testimonio de Juan y mío, yo no sé lo que hubiese sido de Juan y de mí si nosotros verdaderamente, aunque tuvimos los dos que morir al orgullo humano totalmente, para nosotros poder alcanzar y caminar en el llamado que Dios tenía para cada uno de nosotros. Si nosotros no hubiésemos hecho eso, no tuviéramos la vida en abundancia que Dios nos ha dado ahora. Sí, ¿cómo se dice reap en español? Para cosechar, para alcanzar esa abundancia, esas bendiciones del cielo. Nosotros tenemos primero que morir al yo. Nosotros no podemos creer que las promesas van a llegar yo comportándome como yo quiera y sin seguir el camino correcto.
Esa abundancia llega cuando nosotros nos sometemos totalmente al señorío de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que hace Jesús diferente al diablo, que Él es el camino a la vida y el diablo el camino a la muerte. El diablo es el camino a la confusión, destrucción, inseguridad, celos, envidias, opiniones, creencias que causan división, etc. El otro camino, Jesús, el verdadero camino, es el que brinda paz, es el camino seguro, donde se encuentra gracia y misericordia, que sin gracia y misericordia no pudiéramos estar en ningún lugar, ¿verdad que sí? No alcanzaríamos nada sin su gracia y sin su misericordia. Y todo lo bueno que alcanzamos por medio de la puerta que es Jesús. Continuamos con el versículo 11. Jesús continúa diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago. Esto se refiere a los otros pastores. Y no le importan las ovejas. Amén. Hablando físicamente, pastores. No, pastores. Bueno, ustedes me entienden. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y esto último que acabo de decir, acuérdense que cuando el Señor estaba hablando, Él estaba hablando a las ovejas de Israel. ¿Ok? Pero ya Él, allá en su visión, ya Él nos veía a nosotros, los gentiles. Dice, por eso Él dice en este versículo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Qué lindo. Amén. Pero volviendo a esas voces, esa persona que te habla, ¿está Jesús reflejando en su vida? Porque las palabras se las lleva el viento, decía mi mamá. Las palabras se las lleva el viento. Son sus acciones las que representan su verdadero caminar. Esta idea de reflejar a Jesús con nuestras vidas, acompañada de buenas acciones, no solamente deben verse en las personas, deben verse también en la iglesia. Y en la iglesia primordialmente. Deben verse también en el ministerio, en todo servicio que tú hagas. La manera en que piensas, la manera, bueno, cómo recibes cierta filosofía. Y también ideología. Yo quisiera, bueno, lo voy a decir, pero lo voy a decir con mucho cuidado. Por allá afuera hay ideología que están totalmente en contra de la palabra de Dios, mas sin embargo yo he oído con mis propios oídos cristianos que están de acuerdo con ella. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Producen todos estos cursos que escucha o estudia. Vuelvo de nuevo, porque como que no conectó eso. La manera en que pensamos, filosofías y también ideología, si estas cosas que estudias o escuchas, ¿reflejan ellos la esencia de Jesús y el fruto de su espíritu? Viene ahora la palabra, el versículo 17. Escuchemos lo que el Señor quiere decir sobre esto. Así, todo árbol bueno da ¿qué? Pero el árbol malo da frutos ¿qué? Un árbol bueno no puede producir frutos malos,
ni un árbol malo producir frutos buenos. Y aunque esté el árbol ahí malo, tratando de producir un fruto bueno y esté así, no va a poder. Porque definitivamente un árbol malo jamás y nunca podrá dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Bien claro que habló Jesús ahí. Mira las acciones. Ahí es que tú sabes quién es quién. Amén. Continuamos. Cuando se refiere a cómo vivimos, tenemos que estar en constante examinación de aquellos que quieren comprarnos con filosofías baratas. Chequean lo que una persona diga en contra de la palabra de Dios. Porque allá afuera, en ese mundo perdido, desde el gobierno hasta tal vez tu vecino, en medio de ellos se ha levantado un movimiento que descarta totalmente la palabra de nuestro Señor. Y podemos ir un poco más allá. Hay quienes quieren cambiar la palabra del Señor a su propio beneficio. Siempre mira detalladamente el fruto que vas a consumir de esa persona a quien te habla o de ese recurso que estás escuchando o de ese libro que estás leyendo y así sucesivamente. Por eso les hago una pregunta en esta tarde. ¿A quiénes están escuchando? Pero mejor voy a hacer la pregunta de otra manera. Primeramente y realmente, ¿conoces la voz de Jesús? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Están las voces que te están informando tus creencias, respuestas, esperanzas, expectativas, ética, trabajo, tus planes. Estas voces. ¿Están estas voces llevándote más cerca a Jesús o están desviándote? Desviándote de quien es la puerta, el camino, o sea, nuestro Jesús. Y esas personas que influencian en ti, esas influencias, ¿reflejan los principios y preceptos de la palabra de Dios? La próxima semana vamos a estar examinando el resto de esta sesión de una manera más intensa. En los próximos versículos, Jesús nos revela cómo nosotros podemos empezar a verificar las diferentes voces que dan influencia a nuestras vidas. Mateo, y ya estamos acabando, Mateo 7, 16 al 20, dice el versículo 16 y el último versículo que vamos a leer hoy. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Vuelvo a leerlo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? La labia atrae, hermano, ¿verdad que sí? La labia convence y suena encantadora, pero se constituye una baratija cuando parece y aparenta ser verdad, pero no lo es. Y es por eso que nosotros necesitamos discernir. Es por eso que nosotros tenemos que examinar los espíritus, así como lo leímos al principio. Tenemos que probar esos espíritus. Si esos espíritus son de Dios o no lo son. Porque hay muchos por ahí que son lobos, pero están disfrazados de ovejas. Y si hay algo que yo deseo que ustedes se vayan con ello en el corazón en esta tarde, es lo siguiente. Que cuando Jesús es el Señor,
Cuando Jesús es el Señor de tu vida, entonces el camino que nosotros caminamos tiene que ser el camino de Él. Amén. Así es que oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias en esta tarde te damos, Señor. En esta tarde, Señor, yo llevo a todos mis hermanos y mis hermanas y me llevo a mí misma al trono de tu gracia, Señor. Donde allí todos nosotros vamos, y no me refiero a los hermanos y hermanas de esta congregación solamente, Señor, pero a los hermanos y hermanas esparcidos por todo el mundo, Señor, por tu cuerpo que está en todo el mundo, Señor. Yo te pido que en esta tarde, Padre Celestial, tú verdaderamente, si no tenemos el precioso regalo del discernimiento, que en esta tarde, Señor, tú pongas ese anhelo, Señor, en ellos, que tú pongas el querer como el hacer en su corazón de buscar el regalo del discernimiento, Padre Celestial. Bendícelos con el regalo del discernimiento, que es tan importante, Señor, especialmente para estos últimos días que nosotros estamos caminando. Padre, que cuando vengan voces que no son la voz del Espíritu Santo, Señor, al tener ellos el discernimiento, puedan rechazar inmediatamente, Señor, lo que están escuchando. Sí, Señor, eso te pido por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Continúen con su rostro bajo y sus ojos cerrados. Porque si tú estás aquí en esta tarde y verdaderamente tú nunca has experimentado ser una ovejita de ese precioso Salvador, en esta tarde yo te invito, y también invito a ustedes los que nos están viendo por Facebook y por el canal de YouTube, a que abras tu corazón por primera vez en tu vida a ese amor tan precioso que nuestro pastor tiene por sus ovejas, y tú te conviertas en una de sus ovejitas en esta tarde. Así es que si ese eres tú, yo te pido que nadie está mirando, yo te pido que pongas tu mano en alto. ¿Hay alguien que en esta tarde quiera recibir a ese precioso pastor de ovejas en su corazón? ¿Hay alguien? Bueno, y tú, si me escuchas en el canal de YouTube o en Facebook, si tú eres uno de ellos y quieres recibir al Señor, el pastor de las ovejas, en tu corazón, vamos a orar todos juntos en esta tarde para que recibas al Señor como tu Salvador. Oremos. Padre, gracias por haber enviado a Jesús a morir por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque hoy en día yo quiero aceptarte como mi seguro Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor. Y gracias por haberme llevado, tú, gran pastor, al redil, para formar parte de tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Ok? Llegamos al final en esta tarde. Espero que tengan una semana, pero llena de bendiciones. Amén. Que el Señor les abra puertas que nadie pueda cerrar. Y que cierre puertas que nadie les pueda abrir. Amén. Pongan sus manos así. Porque ahora viene la mejor parte. Reciban esta bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Así es que nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga. Que tengan una semana genial. Y si alguno de ustedes necesita oración, vamos a estar aquí al frente orando. Amén. Dios los bendiga.